Una barra uniforme de masa M tiene una forma de un semicírculo de radio R. Calcule la fuerza gravitacional sobre una masa puntual M situada en el centro del semicírculo. Muy bien, entonces más o menos estamos observando nosotros de que tenemos una masa M, ¿no? Una masa pequeña, muy pequeña, la cual obviamente va a estar en el centro del semicírculo que representa aquí el profesor esta masa mayor que vendría a ser M, pero que está doblada en forma de semicírculo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con ello? Muy bien. Entonces, profesor, ¿cómo sería en ese caso? Bueno, en este caso estamos hablando acerca del tema de gravitación universal, bueno, sobre todo fuerza de gravedad en sí. Entonces, la fuerza de gravedad que tiene que haber o que tiene que existir entre dos cuerpos depende bastante de ciertos factores. ¿De qué, profesor? Depende de la masa de los cuerpos, depende también de el cuadrado de la distancia que los separa, ¿no? Porque hay una relación entre ellos. O sea, entre esos valores, tal y como lo puedes ver, tanto la masa de cada uno de ellos como el cuadrado de la distancia que los va a separar. Pero obviamente tomando en cuenta ¿qué cosa, profesor? Bueno, tomando en cuenta que en este caso la distancia es X, pero, o sea, la distancia vendría a ser R, pero ¿cuál es el detalle? Que la distancia no es fija, o sea, en sí, en valor, o sea, en valor numérico es fijo, pero en posición no, porque está cambiando, dependiendo a dónde se va referido la masa. ¿Te das cuenta? O sea, la dirección no es la misma. ¿Ya? Eso es lo que quiero que me entiendas. Pero los límites izquierda y derecha valen lo mismo, o sea, para acá es R y para acá es R. O sea, mejor dicho, yo puedo trabajar en un plano cartesiano que se ubica acá en el centro justo, y los cuales obviamente van a dar una variación de masa y también de distancia que iría desde el extremo de acá, que sería menos R, hasta el extremo de acá, que sería R. ¿Está bien? Espero que me comprendas esa parte. O sea, los extremos están cambiando en este caso, pero lo demás se mantiene constante. O sea, eso es lo primero que tenemos que tomar en cuenta. ¿Ya? Entonces, la distancia viene a ser esta, pero en cualquier punto siempre va a tener una dirección diferente. ¿Ya? De eso depende, profesor, bastante la fuerza, por supuesto. Lo que pasa es que, mira, imagínate, yo quiero hallar la fuerza gravitacional que hay entre esta masa y esta partícula. Entonces lo que yo tendría que agarrar es una pequeña porción, un diferencial de masa. Entonces cuando yo agarre ese diferencial de masa, vamos a ponerlo así, una pequeña porción, ¿no? Que sería, imagínate esta de acá, un diferencial de masa, M mayúscula. ¿Está bien? Ya, ese diferencial de masa, bueno, le voy a poner diferencial de M mejor para no confundirlo con esta masa. Un diferencial de masa. Va a estar simplemente separado a una masa de la cual yo voy a tomar en cuenta su ley de gravitación, su ley de gravedad. O sea, va a estar separado de la masa puntual que estás viendo acá, M. Ya, así es. Entonces, tanto este diferencial de masa como esa masa que está acá presentan una fuerza de atracción, a la cual estoy poniendo así, fuerza de atracción entre ambos. Pero como obviamente estamos hablando de fuerza de atracción solamente por un diferencial de masa, entonces yo puedo decir que se trata de un diferencial de fuerza, un diferencial de fuerza, de atracción entre ambos. A una distancia, profe, ¿qué distancia? Bueno, a la distancia que vendría a ser X. ¿Te das cuenta? A la distancia X entre ambos. Muy bien. Profe, ya, en este caso el X que se está revelando acá tendría una composición que es muy importante, o sea, la fuerza de gravitación, o mejor dicho, la diferencial de fuerza de gravitación, según la ley de gravitación universal, sería la constante de gravitación multiplicado por el producto de las masas, o sea, M por el diferencial de masa
sobre x al cuadrado. ¿Está bien? Eso es importante que lo sepas. Ya, profe, pero ¿qué viene a ser el x? Bueno, el x es la distancia de separación entre ambos. ¿Está bien? Este x entonces es importante que tú sepas que es la separación entre ambos, o sea, entre el diferencial de masa y la masa que estás viendo. Pero aparte, obviamente vamos a traer acá en cuenta de que la masa m y obviamente acá tiene una longitud, entonces la relación entre la masa y la longitud se le llama diferencial, se le llama densidad, perdón, densidad lineal. Y esa densidad lineal es constante en cualquier punto. ¿Por qué, profesor? Porque te dicen que la barra es uniforme. Entonces, vamos a poner acá, la densidad lineal es igual a ¿quién, profesor? A la masa de la barra entre su respectiva longitud. Pero esa longitud se sabe que es igual a pi por r, ¿no? La longitud de una semicircunferencia, ¿no? Pi por r. Pero también funciona así. ¿Cómo funciona, profesor? Funciona que sea simplemente un diferencial de masa sobre diferencial de longitud x. ¿Está bien? Claro, obviamente son cantidades diferenciales. Simplemente eso. Ya, entonces, profesor, podemos despejar ahí miembro a miembro como para poder representar el diferencial de masa en función al diferencial de longitud, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces acá sería simplemente que el diferencial de x pasa a multiplicar y tengo el diferencial de masa. El diferencial de masa será igual entonces a la masa m mayúscula sobre pi por r por el diferencial de x. Muy bien, una vez que lo reemplazamos acá, ya todo se arregla y se ve mejor, pues, ¿no? ¿Por qué, profesor? Porque ahora yo puedo decir que acá, bueno, acá abajito te voy a poner que el diferencial de fuerza es igual a ¿quién, profesor? Reemplazando estos valores, sería simplemente G por M mayúscula sobre pi por R y por x al cuadrado. Diferencial de x. ¿Te das cuenta? Así de simple. Ah, ya. Entonces, eso más o menos es lo que estaríamos viendo, ¿no? Ahora, obviamente, el diferencial de fuerza, que es igual a G por M mayúscula por diferencial de x sobre pi por r y por x al cuadrado, vamos a tener que integrarlo miembro a miembro. Se integra miembro a miembro. Desde una porción que es muy pequeña, que parte desde menos r, respecto a lo que vendría a ser x, por supuesto, desde menos r. Y bueno, acá obviamente el diferencial de fuerza parte desde cero, porque inicialmente en una pequeña porción prácticamente no hay fuerza, pues, ¿no? Hasta que abarca toda la longitud hasta la parte de R. O sea, hasta R, entonces ahí es donde se forma toda la fuerza, de lo que yo estoy pidiendo. Muy bien, profesor, aplicando entonces integral definida en cada uno de los casos, integramos a este de acá y sería F simplemente, tomando en cuenta de que sus límites de integración son de 0 a F. Y el otro sería integral de 1 sobre x al cuadrado. Bueno, acá le vas a poner menos adelante. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con ello? Claro. Profesor, bueno, obviamente el menos adelante, ¿por qué es, profesor? Para que me indique, obviamente, el valor de la integración, ¿no? O sea, acá tengo entonces x a la menos 2, le sumas 1, lo divides entre 1 y te va a quedar s menos x al cuadrado. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con ello? A ver, entonces, profesor, acá sería menos g por m minúscula por m mayúscula sobre pi por r por x. Así de simple. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con ello? Ya. Ahora, esto bajo los límites que son desde menos r hasta más r. R hasta más r.
Muy bien, profe, entonces acá al hacer los límites de integración, acá ¿cuánto te va a quedar? Te va a quedar f simplemente. Y en el otro lado, si tú lo reemplazas, sería cuánto vale r y cuánto vale menos r. Pero con ese menos, obviamente se va a hacer más, ¿no? Claro, cuando tú lo reemplaces y lo diferencias. O sea, sería simplemente g, dos veces g, por m minúscula, sobre pi por r al cuadrado. Claro que sí. Bueno, hay un menos adelante que te indica que es una forma vectorial, entonces lo podemos poner con un vector más o menos r. Sería eso, ¿no? Y eso sería la respuesta, caballeros. Simplemente. Recontra fácil y sencillo como todas. Claro que sí. Fácil y simple. Calcular la fuerza gravitacional entre la barra de longitud L y la masa M, pues, ¿no? Y la partícula de masa M minúscula. O sea, estamos observando acá nosotros una barra, la cual tiene una longitud L, dicha barra, y tiene una masa M mayúscula. Y esta de acá se va a atraer gravitacionalmente con esta partícula de masa M minúscula, las cuales están separados a una distancia de I. Bueno, entonces vamos a calcular eso tal y como nos están diciendo. Para lo cual entonces vamos a emplear nuestra técnica de integral definida, pero obviamente primero observando los respectivos diferenciales. ¿Cómo así, profesor? Mira, observa lo siguiente. Nosotros no vamos a coger toda la barra porque sería engorroso coger todo esto, o necesitaríamos de repente una fórmula propia. Pero de repente nosotros podemos inventar nuestra propia fórmula a partir de los diferenciales. O sea, yo voy a coger un pequeño diferencial, ¿no? Imagínate, por acá más o menos te lo voy a explicar. Imagínate que todo esto es la barra de longitud L. Pero lo que yo hago es coger un pequeño diferencial de longitud, al cual le voy a poner diferencial de masa, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque no es toda la masa, sino un pequeño diferencial de masa. La masa se ha particionado en un pequeño diferencial de masa. Y obviamente un pequeño diferencial de longitud. Y la cual va a estar obviamente a una cierta distancia x. Recuerda que este x varía desde 0 hasta L. Porque desde una longitud 0, donde no hay nada, hasta una longitud L. El diferencial de masa está ubicándose porque estamos dando lugar a cualquier punto de estos, ¿no? Entonces, la distancia x va a cambiar siempre. Esto de acá se encuentra separado a una distancia d que se mantiene constante, obviamente. ¿De quién, profe? De la partícula de masa E. De una partícula de masa E. Entonces, la distancia y la masa acá no varía. Lo único que varía acá es, como te vuelvo a recalcar, el diferencial de masa. Obviamente, entre ambos lo que existirá será una fuerza de atracción gravitacional, o sea, tanto entre la partícula como en el diferencial de masa. Y esta fuerza gravitacional le voy a llamar diferencial de fuerza. ¿Por qué, profesor? Porque obviamente no está en toda la barra integrada, sino solamente en un pequeño diferencial. Por eso simplemente. De tal manera entonces que diremos que la fuerza de atracción entre ambos cumple la ley de gravitación, que sería el diferencial de fuerza, es igual a ¿quién, profesor? A la constante G por la masa M por el diferencial de masa sobre la distancia que los separa elevado al cuadrado. Pero la distancia que separa este diferencial de masa y esta masa sería x más d. Ya, x más d, pero elevado al cuadrado. ¿Te das cuenta? Ya. Pero obviamente este diferencial de masa lo voy a representar en función a un diferencial de longitud, o sea, un diferencial de x. Pero ¿cómo podrías hacerlo, profesor? Trabajando, ya que la barra es uniforme, ¿no? Ya que la barra es uniforme, entonces se sabe que la densidad de la barra es masa, la masa M mayúscula, sobre la longitud de la barra, que es L mayúscula. Pero eso también se puede expresar como diferencial de masa sobre su diferencial de longitud. ¿Por qué, profe? Porque como es uniforme, obviamente cualquier punto siempre va a tener la misma densidad. Por eso simplemente. Ya. Entonces, si pasa a multiplicar,
ya podría yo expresar lo que me están pidiendo, ¿no? Claro, o sea, yo podría decir entonces, ¿qué cosa, profesor? A partir de esto podría decirle que entonces vas a multiplicar el diferencial de masa es igual a m sobre l por diferencial de longitud. Así de simple. ¿Te das cuenta, cierto? Claro. Y si lo reemplazo aquí, el diferencial de masa, entonces, bueno, fácil, profe. Diferencial de fuerza va a ser igual a la constante de gravitación por la masa m minúscula por el diferencial de masa, que vendría a ser esto de acá, o sea, m sobre l, voy a poner así, sobre l por el diferencial de x. Y abajo tenemos x más d elevado al cuadrado. Ah, ya, profesor. Claro que sí. Entonces ya tenemos esta expresión, tal y como tú lo estás observando. ¿Está bien? Ya, entonces, ya que tenemos esta expresión, entonces vamos a decir, profesor, perfecto, ahora integramos, vamos a integrar miembro a miembro, o sea, integramos tanto este como el de acá. Sería entonces diferencial de fuerza igual a G por M mayúscula sobre L por X más D. Diferencial de X. Entonces, aplicando la integral definida miembro a miembro, el X varía desde 0 hasta L. O sea, desde 0 hasta L. Mientras que el diferencial de fuerza varía desde 0 porque si no hay longitud no hay fuerza, hasta la fuerza que te están pidiendo. Perfecto, profesor. Entonces, si yo integro acá, esto me saldría F. Y si yo integro acá, bueno, F es al cuadrado, disculpen. Claro, ahí está. Si yo integro acá, sería, bueno, es esto elevado a la menos 2. Tendría que dividir entre la suma de esto, o sea, más 1, sería menos 1, entre menos 1 saldría negativo, menos G por M mayúscula, sobre L por X más D. Así es. ¿Y esto de dónde a dónde varía, profesor? Ah, ya. Esto varía de 0 a L. Perfecto, profesor. Perfecto. Muy bien, entonces, profe, ¿eso qué quiere decir entonces? Eso quiere decir que nosotros vamos a trabajar reemplazando L igual a X y luego cuando vale 0. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con ello? ¿Qué dices tú? Claro, profesor. Entonces, reemplácelo cada uno de ellos. Primero cuando vale L. Entonces sería menos G por M minúscula por M mayúscula sobre esto de acá. ¿Cuánto sería, profesor? Sería L por L más D. Ya, y luego ahora voy a restar con el valor cuando es 0, pero como acá es negativo se hace positivo. Sería entonces G por M mayúscula sobre L por D. Nada más, porque lo estoy reemplazando cuando X es igual a 0. Bueno, entonces, por lo tanto, diré, profesor, la fuerza gravitacional que va a haber entre la barra y la partícula sería simplemente el resultado de todo eso. ¿Y a qué es igual todo eso, profesor? Bueno, sería simplemente que lo vas a operar así en ASPA como tú ya sabes. Bueno, a la hora que lo operes, acá se te va a ir con L, se nos va, y simplemente, ¿qué es lo que te quedará, profesor? Bueno, vamos a ponerle G por M mayúscula, factorizamos sobre L, y sería el producto de L más D por D, nada más. Nada más, eso vamos a hacer. Claro que sí. Bueno, caballeros, déjenme decirles que eso sería su respectiva RPTA. Así de fácil y sencillo como todas. Claro que sí.
Muy bien, caballero. Así de fácil.